El 14 de octubre de 1999. ¿Qué edad tienes? 22 años. ¿De dónde eres? De Mazatlán, Sinaloa. ¿Estado civil? Soltera. ¿Tu religión? Católica. ¿Clase socioeconómica? Media. Ok. Bueno, mira, te voy a hacer unas preguntas que me van a ayudar a indagar pues cómo te encuentras o qué podemos encontrar, ¿vale? ¿Tus familiares, papás, abuelos, mamá, abuelas, hermanos, tienen algún problema cardiovascular como hipertensión? Mis abuelos. Tus abuelos. ¿Paternos o maternos? Maternos. Maternos. ¿Diabetes? Mis abuelos paternos. Paternos, ok. ¿Situaciones o complicaciones renales como diálisis, insuficiencia renal? No. ¿No? ¿Que hayan tenido piedritas? ¿No? Muy bien. ¿Que hayan sufrido alguien de anemia? ¿No? ¿Leucemia? ¿No? ¿Alguna otra enfermedad importante o de relevancia que...? No. ¿No? Muy bien. Ahora voy a preguntarte algo más personal. ¿Tú fumas? No. ¿Tomas? No. ¿Has consumido alguna sustancia tóxica? No. ¿Haces ejercicio? Sí. ¿Qué ejercicio haces? Remo. ¿Cuántos días a la semana? Como 4 a la semana. Ah, ok. ¿Tu baño es diario? Sí. ¿Sí? ¿Cuántas veces al día te bañas? 2. ¿Dos? ¿Tu cambio de ropa es diario? Sí. Ok. ¿Cómo consideras tu alimentación? Balanceada. ¿Sí? ¿Comes frutas y verduras? Sí. ¿Carnes? Sí. ¿Comidas gaseosas, que estén fritas? Sí. ¿Sí también? ¿Cuánto consumes eso? ¿Cada cuánto? Como 2, 3 veces a la semana. Ok. ¿Tienes todas tus vacunas? Sí. ¿Cómo consideras tus horas de descanso? ¿Cuántas horas duermes? 8. Ok, bueno. ¿Has tenido alguna enfermedad congénita como una malformación genética de tu cuerpo mental, no? Ok. ¿Llegaste a tener varicela, rubiola, escarlatina? Varicela. ¿Nada más varicela? Sí. Ok. ¿Has tenido intervenciones quirúrgicas que te hayan operado? Sí, me quitaron las anginas. Ok. ¿Has sufrido de fracturas? No. ¿Eres alérgica a algo? No. ¿Te has intoxicado? No. Muy bien. Ahora, ¿por qué vienes? En la escuela me están pidiendo una prueba de forma muscular. ¿De función muscular? Sí, función muscular. Ok. ¿Y para qué te la están pidiendo? Para el test que se va a hacer en la escuela. Muy bien. ¿Sabes cuánto mides? 1,68. ¿Cuánto pesas? 54. Ok. Mira, lo que vamos a hacer es que te vamos a tomar medidas. Vamos a mandarte a hacer unas pruebas que nos van a ayudar a saber cómo está tu masa muscular y de ahí vamos a hacer unas pruebas y unos test que nos van a ayudar para saber cómo está tu funcionamiento muscular. Ya de ser necesario, lo vamos a complementar llevándote a medicina del deporte, que es una disciplina que nos va a ayudar a darte un mejor resultado o una mejor evaluación sobre tu función muscular, ¿vale? Sí. Bueno, por el momento eso sería todo. Muchas gracias, doctora. Bueno, es importante que al iniciar nuestra exploración física ya hayamos tenido un análisis con nuestro paciente. En el historial clínico conozcamos si nuestro paciente tiene antecedentes importantes respecto a su sistema muscular. Si éste ha practicado algún deporte, si tiene alguna enfermedad crónica o algún antecedente patológico personal o algún antecedente patológico en su familia, heredofamiliar o no patológico en sus hábitos que suele hacer día a día. Posterior a ello vamos a realizar una exploración de cada una de las secciones del cuerpo y vamos a pedirle al paciente con toda la prudencia que se debe tener
que por favor nos ayude a explorarlo cada vez que vayamos a tocarlo o al palparlo en la exploración física, advertirle sobre lo que vamos a realizar y explicarle a este. Paciente, ¿cuál es su nombre? Patricio Ríos Hernández. Muy bien, Patricio. Te voy a pedir que por favor te quites la playera porque vamos a realizar una inspección de tu hombro y posterior a ello una palpación para poder explorarlo. Una vez que podamos tener la facilidad de explorar al paciente, debemos de avisarle qué es lo que estamos realizando. Si vamos a verlo es porque vamos a realizar una inspección. Lo primero que analizaremos es la parte del miembro superior en el hombro. En el hombro vamos a analizar desde un punto acromial hasta un punto en la articulación esternoclavicular, donde vamos a poder ver si tiene alguna afectación, alguna tumoración o si literalmente está completamente sano y no se encuentra ninguna afectación. Bueno, le vamos a pedir al paciente que por favor se ponga de pie. ¿Te puedes poner de pie, por favor? Vamos a dejar tu playera aquí y vamos a proceder a analizar la parte anterior y posterior de su extremidad superior. Te voy a pedir que te pongas en posición anatómica, que es con los brazos, con las palmas en vista anterior, erguido, con la vista perdida al horizonte y los pies ligeramente separados. Muy bien, ahora vamos a poder analizar la parte anterior de su brazo, similar en simetría de sus clavículas, explorar las dos partes del cuerpo. Tenemos que analizar que está simétrico en general, que no tienes como escoliosis o algún problema de lordosis. Una vez que hayamos terminado con la posición y la vista anterior, vamos a realizar palpación de esta, porque tengo que hacer una palpación y una hice completa en el hombro. Y ya después de la palpación vamos a proceder a pedir al paciente que se ponga de espaldas a nosotros, o ya sea que nosotros podamos y tengamos la facilidad de explorar su parte posterior o la parte posterior. En la visión anterior ha de permitir visualizar los dos hombros y señalar la presencia de relieves óseos anormales, o de atrofias musculares o inflamaciones generalizadas o localizadas, así como cicatrices o incisiones quirúrgicas. En una visión posterior del hombro vamos a analizar las mismas especies y vamos a poder comprender si el paciente tiene algún tipo de visión posterior anómala o normal. En esta podemos observar que la escápula, aunque está especialmente en los músculos insertados a ella, contribuye a la movilización de hombro y brazo. El relieve óseo más visible es la espina de la escápula, una prominencia transversal que divide este hueso en dos partes desiguales o fosas. La palpación de la cara posterior del hombro empieza localizando esta espina y palpando la musculatura supraespinal e infraespinal. Con la mano extendida y movilizando el brazo hacia adelante y hacia detrás, se valora si hay dolor o crepitación a nivel de articulación escapulotorácica, sugestivo de un osteoma o bursitis, explorando con ello el romboides y borde medial de la escápula. La palpación bidigital comparativa del músculo trapecio nos indicará contractura de ese nivel, a menudo relacionada con patología traumática o degenerativa de la columna cervical, como un síndrome de latigazo cervical. Un punto gatillo, que es el trigger point, que suele ser también doloroso en estos casos, pero igualmente fibromialgia, es la inserción distal del músculo angular de la escápula y sobre todo la axila, en la que pueden evidenciarse ganglios en diversas patologías, pero en la que podrá palparse a sí mismo la arteria axilar y el tendón del pectoral mayor. Vamos a pedir al paciente que realice los movimientos de abducción y de aducción, que son los que nos van a señalar que existe una funcionalidad muscular en la parte del miembro superior. ¿Puede hacer este movimiento, por favor? Que es abducción de sus miembros superiores. Muy bien. Ahora se puede poner de espaldas y realizarlo de nuevo, por favor. Ahora le vamos a pedir al paciente que haga los movimientos de aducción. Estos pueden medirse de dos maneras diferentes: por delante del cuerpo, que llega hasta los 60 grados, o por detrás del cuerpo, que en este caso es menor a 45 grados.
y se corresponde en parte con la rotación interna. Le pediremos al paciente que lo haga por la parte de atrás para que lo pueda hacer a 45 grados y sea un poco más calculable. La aducción activa puede ser dolorosa en la patología degenerativa acromioclavicular, pero en un paciente sano, como es el nuestro, relativamente es inherente, y con ello podemos evaluar si nuestro paciente está apto para poder realizar el deporte que había establecido una vez que llegó, como lo vimos en el caso clínico. Es importante informarle al paciente sobre esto y preguntarle si se siente cómodo o no. Bueno, un movimiento con tu brazo extendido, igual sin doblarlo, completo así hacia arriba. Del otro lado. Otra vez. Ahora con el otro brazo. Bien. Ahora, vas a poner. Intenta alcanzarlo. Y ahora, en 90 grados. Ahora, deslízala a una posición normal. Vuelvo a ponerla hacia atrás. Otra vez. Ahí estoy. La prueba de rascado de Apley o de Scratch Test sirve para valorar de forma rápida toda movilidad activa del hombro. En un primer tiempo se dice al enfermo que coloque la mano detrás de la cabeza y que llegue a rascarse la escápula contraria, con lo que se evalúa la abducción y rotación externa. En un segundo plano se le dice al enfermo que sitúe la mano detrás de la espalda hasta la punta de la escápula contraria para valorar la abducción y la rotación interna. Como lo vemos en el paciente, este puede realizar su movimiento completamente bien. Continuando con las pruebas de valoración muscular del hombro, vamos a realizar al paciente pruebas de flexión anterior o antepulsión, de extensión o retropulsión del hombro. Vamos a realizar esto dependiendo del tercio posterior del deltoides, donde valoraremos igualmente haciendo que el paciente tire el brazo hacia atrás contra resistencia. Vamos a evaluar también la abducción, la aducción y la rotación externa con movimientos activos y con movimientos pasivos de estos, realizando en el paciente los movimientos para poder comprobar que exista total plenitud en sus músculos y no haya ningún tipo de patología o de daño crónico. Ahora, así como en ese brazo, otra vez ponlo. Se repite e intenta hacerlo. Así. Y ahora tú haces el movimiento y ahora, yo lo voy a hacer. Nosotros vamos a evaluar en el paciente patologías subacromiales o descartarlas, que son lesiones del manguito rotador, patologías del hombro más frecuentes y van desde bursitis subacromial hasta la ruptura completa del manguito. Se consideran una forma de conflicto de espacio. Tenemos muchos signos como el test de Neer, el signo de Jochum, como el signo de Hawkins-Kennedy o el impingement test o el test de impingement invertido, que tiene una de dos formas. Igual vamos a descartar patologías del manguito de rotaciones, explorando el tendón supraespinoso,
con varios tipos de pruebas o maniobras, al igual que la exploración del tendón infraespinoso, con la maniobra de Paté el test infraespinoso, exploración del tendón subescapular con el lift of test de Gerber, y la exploración del tendón largo del bíceps con el palm up test de Speed, maniobra de Jergerson o prueba de Abbott-Saunders. Existen varios tipos de pruebas para poder evaluar la fuerza muscular del paciente, haciendo que éste nos venza o no con la fuerza muscular de sus hombros. La fuerza muscular que se va a evaluar en esta prueba nos va a indicar si existen patologías o inestabilidad, al igual que signos de inestabilidad de la parte anterior o posterior muscular. Ahora pon unos 45 grados. Ahora intenta subirlo. ¿Sentiste algún dolor? Ahora vas a poner así tu brazo. Y ahora vas a intentar subirlo y ya no te voy a dejar más. No te dolió ni nada, ¿verdad? Vamos a realizar un test del cajón anterior y posterior de Rockwood, el cual se hace con el paciente sentado, bloqueando con una mano la escápula y la clavícula y con la otra tirando hacia adelante y hacia atrás la cabeza humeral, valorando como patológica una movilidad antero-posterior excesiva o anormal. En nuestro paciente realmente no existe ningún movimiento anormal y se puede valorar como un paciente sano con las articulaciones en una rotación y movimiento óptimos. Bueno, y para finalizar, vamos a analizar a nuestro paciente en una evaluación muscular del miembro superior, analizando su contracción y su flexión. Le vamos a pedir que ponga su brazo extendido y que lo contraiga y lo flexione. ¿Puede repetirlo? Vamos a analizar a nuestro paciente en su parte posterior del brazo, analizando el codo y analizando el antebrazo. Bueno, en la visión posterior en primer lugar hay que valorar la posición del brazo respecto al cuerpo. Con ello podemos ver la principal referencia anatómica de la cara posterior del codo, que es el oleocráneo, que a 90 grados de flexión forma con el epicóndilo y la epitróclea un triángulo equilátero llamado triángulo de Nelaton. Con el brazo en extensión, la principal referencia anterior del codo es su pliegue de flexión, situado a nivel del epicóndilo y la epitróclea, y el contorno oval del músculo bíceps, que tiene una inserción doble, por un lado en el acertus fibrosus, una banda superficial que puede ponerse de manifiesto con el codo en flexión contra resistencia y que se inserta en la fascia medial del antebrazo, y por el otro en la tuberosidad bicipital del radio a través de su potente tendón distal, palpable también en flexión y que justifica acción supinadora de este músculo. Estas estructuras ocultan y protegen la arteria humeral, esta que transcurre mediante el tendón del bíceps y el nervio mediano, que a su vez está situado por dentro de dicha arteria. Lateral al tendón emerge el nervio musculocutáneo, que continúa distalmente como nervio cutáneo lateral del antebrazo. En la palpación se puede hacer la exploración articular, la cual se hace palpando el espacio entre el oleocráneo y el epicóndilo lateral y entre el oleocráneo y la cabeza del radio, lugares donde se determinará si existe ocupación articular y engrosamiento sinovial. Bien, ahora analizaremos la mano de nuestro paciente. Vamos a primero inspeccionarla, conocer si tiene algún tipo de cuerpo o deformidad. Le vamos a pedir que nos la muestre tanto de la parte posterior como de la parte palmar anterior. Vamos a analizar la forma de los dedos. Vamos a pedirle que por favor abra y cierre los dedos y que la ponga en una posición posterior. Vamos a analizar cada una de las formas, que no tenga ningún tipo de enfermedad crónica como artritis. Vamos a pedirle que extienda los dedos y vamos a hacer movimientos de flexión, de pronación. Vamos a pedirle que mueva cada una de las articulaciones conforme nosotros lo vamos analizando, cada uno de los músculos.
Sube el dedo, bájalo, sube los dedos, bájalos, sube los dedos, bájalos, sube el dedo, bájalo, sube el dedo, bájalo, súbelo, bájalo. Ahora, sube los 4, bájalos. Ahora realiza movimientos con el pulgar, hacia arriba, hacia el centro, hacia afuera, de nuevo hacia adentro, lo más que puedas. Eso. Ahora realiza flexión del pulgar. Bien. La pelvis es un complejo de estructuras óseas formadas a cada lado por el ilion, el isquion y el pubis, que forman el hueso coxal y articulan por delante a través de la sínfisis pubiana y por atrás con el sacro, formando las dos articulaciones sacroiliacas. Estas articulaciones se van a explorar tanto anteriores, posteriores, externos e internos. Anteriores en general flexores y que corresponden al oso ilíaco, que terminan en el trocánter menor, el recto anterior, que tiene un tendón directo que se inserta en la espina ilíaca anterior inferior, y los posteriores fundamentalmente extensores, glúteo mayor, fascículos más posteriores del glúteo medio y isquiotibiales, semimembranoso, semitendinoso y bíceps, flexores principales de la rodilla. En los externos son esencialmente abductores, glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor, más el tensor de la fascia lata. Y los internos son esencialmente aductores, aductor mayor, aductor mediano, aductor menor, pectíneo y el recto interno. Estos van a permitir evaluar la función muscular que tiene nuestra extremidad inferior. A la inspección debemos conocer los límites óseos de la pelvis, que son fácilmente identificables en el sujeto, excepto en los que son muy obesos. La inspección de la cadera y pelvis puede hacerse primero en decúbito y después en bipedestación y durante la marcha. En decúbito, como vemos a nuestro paciente, se le piden extensiones de sus músculos, al igual que una valoración de fuerza. Mientras tanto, se le hará una valoración en bipedestación, donde evaluaremos su marcha, justo como vimos hace un momento. Vamos a pedir al paciente que flexione sus brazos y alcance las puntas de sus pies y se estire. Posterior a ello, vamos a pedirle que se levante y repite el ejercicio tocando las puntas de sus pies desde su altura. Puede agacharse, por favor, y tocar las puntas de sus pies. Esto nos permite valorar contracturas o retracciones musculares. Evaluaremos tobillo y pie. La inspección empieza con la observación del propio calzado, cuya forma y desgaste nos puede dar ya mucha información. Después estarán los pies descalzos con el paciente sentado en bipedestación y durante la marcha. Con el paciente sentado se evalúa la forma general del pie y sus posibles alteraciones, tanto del antepié, que es el metatarso varo, deformidades digitales, etc., como del arco interno y del retropié, del calcáneo valgo, calcáneo varo, etc. También se valora la piel, especialmente de la planta, y la presencia de callosidades o elomas, que son signo inequívoco de sobrecarga, sin olvidar que la piel de pie manifiesta a menudo estigmas de muchas enfermedades reumáticas, vasculitis, psoriasis, queratodermia, etc., o procesos infectivos como verruga plantar o micosis interdigitales, el pie de atleta. Por último, observaremos si hay alguna tumefacción, ya sea localizada o generalizada. Con la persona en bipedestación pueden valorarse las deformidades tanto del arco interno como de los metatarsianos y los dedos. Un aumento del arco longitudinal suele acompañarse de una mayor verticalidad de los metatarsianos, mientras que el aplanamiento del arco interno se suele acompañar de un cierto valgo del retropié. Valoraremos su marcha del paciente y realizaremos palpación para valorar la movilidad articular de cada articulación, la posible tumefacción y sensibilidad de cada articulación y valorar el aumento de temperatura y calor. Valorar sobre todo el dolor de algún punto determinado. Por último, vamos a hacer la evaluación de la columna vertebral. Vamos a ver la posición del paciente y desde una visión lateral vamos a poder conocer si hay alguna afectación a primera vista o si hay alguna deformidad también. Debemos recordar que en la estática de la columna
Deben existir la lordosis cervical, la sifosis dorsal, la lordosis lumbar y la curva sacra. Desviaciones patológicas de la columna podrán darse por tanto en el plano frontal o anteroposterior. Ahora le vamos a pedir al paciente ahora que se agache. Puedes agacharte. Intenta tocar sus puntas o el piso, Y vamos a analizar. Esta es una prueba de Adams. Es para conocer si hay algún tipo de esclerosis verdadera y no un movimiento mal realizado. Pues como vemos en el paciente, realmente no existe ningún tipo de desviación columnar. Hay que observar ante todo la actitud y la posición de la cabeza, centrada o ladeada, fija o libre y móvil. Ello nos dará idea de la presencia de contracturas musculares, tortícolis de un cuello corto en el down o en el síndrome de Klippel-Feil, o de actitudes de defensa que ya nos orientan en la patología, especialmente si suponen la pérdida de lordosis cervical normal. Los pacientes con subluxación toxoidea pueden tener la necesidad de sostener la cabeza con las manos, que es un signo de Rust. Esto también nos ayuda a entender cómo hacer una palpación. La palpación de la columna cervical se efectúa con el enfermo sentado y el explorador situado detrás de él. Empieza a nivel occipital a ambos lados de la protuberancia occipital externa en la extensión del trapecio, los rectos posteriores del cuello y con la palpación de los nervios suboccipitales de Arnold. Estos puntos de Arnold son dolorosos y procesos degenerativos, pero sobre todo traumáticos como latigazo cervical, aunque también son puntos gatillo, clásicos. Estos nos ayudan a realizar una exploración buena ante la palpación del cuello en condiciones normales, están bien alineadas y no son dolorosos, por lo que su mala alineación o el dolor en la palpación nos ha de hacer pensar la posibilidad de una fractura o una luxación. Se palparán también carillas articulares a ambos lados de las espinosas y en profundidad del músculo trapecio. Las articulares, especialmente de las columnas cervical baja, suelen ser dolorosas en procesos degenerativos cervicales. El músculo trapecio forma las alas posteriores del cuello y va a insertarse una clavícula en la espina de la escápula. Su palpación es mejor hacerla con 2 trapecios a la vez para evaluar una contractura o dolor diferenciales, lo que suele verse en las lesiones cervicales en flexión, pero también en muchas otras patologías de la columna cervical. Y para finalizar, realizaremos una prueba de Addison. Veremos parámetros básicos de la evaluación muscular a través de una función física y fuerza muscular. El primer punto es que abra y cierre sus ojos. El segundo es que siga el dedo con la mirada. Listo. Ahora abra su boca y saque la lengua. Haga el gesto sí con su cabeza. Suba las cejas después de que yo haya contado hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora podemos continuar con la evaluación de fuerza muscular. Ahora, míreme, gire la cabeza como lo hago yo y encoja los hombros hacia arriba. Ahora voy a tratar de separar tu hombro de tu cabeza y tú lo sujetas y no me dejes que yo lo separe. Bien. Ahora el otro lado. Bien. Ahora, sostenga su brazo en el aire, así, y voy a empujar hacia abajo. Y usted lo sostiene, no me dejes empujarlo hacia abajo, manténlo ahí lo más fuerte que puedas. Ahora vamos a evaluar tu bíceps braquial. Dobla tu codo, ahora no me dejes tirar tu brazo hacia abajo y
Sujétalo fuerte, no me dejes sacar. Hacer esa posición así. Ahora vamos a ver las extensiones de la muñeca. Lleva tu mano hacia atrás. No me dejes enderezar tu mano. Es que acá tienes que agarrar acá. Así. Ahora, tú no debes dejar que yo haga esto hacia abajo. ¿Ok? Listo. Es que son las mismas que la expresión física. Ahora te puedes levantar, ¿ok? Te puedes poner de pie. A ver, vas a levantar la rodilla así. Ahora vas a mantener ahí y no vas a dejar que yo la baje, ¿ok? Bien. En teoría eso es lo que debe pasar. En general, de hecho, te tendrías que sentar por eso. Ahora sentado, puedes poner recta tu pierna. ¿Cómo se? ¿Cómo se? ¿Tú estiras tu pierna? Si quieres, no dejes que yo flexione. Ahora vamos a las dorsiflexiones de la rodilla. Ok. Vas a levantar un poquito tu pierna y tu tobillo. Ahora tu pie lo vas a doblar hacia arriba. Ponlo la mano. No vas a dejar que yo lo baje. ¿Ya? Bueno, esta vas a tener que acostarte también. Sí. Ahora vas a hacer como cuando haces una abdominal, pasando tu cabeza de pie. Y no vas a dejar que yo baje tu cabeza. ¿Listo? Listo. Ya, listo. Ahora, así, súbela, como la tienes. Y no dejes que yo empuje tu rodilla. No dejes que yo la flexione. Ajá. Bueno, ahora. Eso. Listo. Ahora, acuéstate boca abajo. Levanta la cabeza, así como hace ratito. Igual no dejes que yo la baje. Bueno, ahora. Listo. Ahora, intenta levantar toda la pierna. ¿Sí? Súbela. Ahora, no dejes que yo la baje. Toda la pierna. ¿Ok? Ok. Listo. Ahora la otra. La otra pierna. Igual, no dejes que la baje. Bueno, dura. Listo. Ya, te puedes parar. Bueno, ahora hablaremos de los estudios antropométricos. ¿Qué son estos? Pues van a consistir en una serie de pruebas o datos del individuo que muestran aspectos y medidas de su estado corporal y de la composición de su organismo. Dentro de los estudios antropométricos vamos a tener la bioimpedancia eléctrica, que va a ser el gold estándar para la medición de masa muscular.
Este es uno de los métodos más desarrollados para estimar la composición corporal, tanto en investigación como en el área clínica. Se fundamenta en la oposición de las células, tejidos o líquidos corporales al paso de una corriente eléctrica. Este método mide el agua corporal total, permitiendo estimar la masa corporal libre de grasa y la masa grasa. Ahora hablaremos de los estudios de laboratorio y gabinete. Comenzamos con la electromiografía, la cual consiste en registrar la actividad eléctrica procedente de los músculos en reposo y durante la contracción. Esta va a ser de gran utilidad en la investigación de la debilidad o atrofia muscular. Resulta especialmente útil en la distinción entre enfermedad de músculo y dentro de los estudios de electromiografía tendremos dos subtipos, de superficie y dinámico. El estudio de superficie nos va a permitir identificar los grupos de músculos que contribuyen a un movimiento en particular o registra la frecuencia de movimientos involuntarios. Para fines clínicos, este nos va a poder dar a conocer la intensidad con lo que estos estímulos eléctricos llegan al músculo. Y el estudio dinámico nos va a permitir obtener información precisa sobre la magnitud de la contracción de músculos aislados, expresados como porcentajes de la contracción voluntaria máxima. De la espectroscopía con resonancia magnética. Esta es una herramienta muy importante para la valoración in vivo del metabolismo energético tisular. Nos va a permitir medir el pH y la oxigenación intracelular, la relación entre la fosfocreatina intercelular y el fosfato inorgánico, lo cual refleja una estrecha relación entre el ATP y el ADP. Es por tanto que este nos va a servir como un índice del potencial de las mitocondrias para la fosforilación. Por otro lado vamos a tener la espectroscopía de luz infrarroja de alta frecuencia. Esta es una técnica no invasiva que usa las propiedades de la absorción de la luz infrarroja de frecuencia próxima al espectro de la luz de la hemoglobina y la mioglobina para evaluar indirectamente la oxigenación tisular y la hemodinamia y el flujo sanguíneo de nuestro tejido muscular. Por último tenemos las biopsias musculares. Estas nos van a permitir conocer la valoración morfológica, bioquímica e incluso molecular del músculo. Entre muchas, tenemos las principales determinaciones posibles, que serían poder determinar el tipo de fibra mediante tinciones histoquímicas, conocer la valoración cuantitativa de la sección de las miofibras y determinar mediante electroforesis la proporción de cadenas pesadas de miosina.